vamos a platicarles presentarles nuestro capítulo. Listo. Primero que nada, pues bueno, agradecemos la invitación, agradecemos ser parte de este encuentro y nos da mucho gusto que nuestro capítulo esté en uno de estos libros, ¿sí? Que justo porque nos permite entrar en diálogo pues con los diseños, con el arte, etcétera, ¿no? Desde lo que estamos desarrollando en el laboratorio que hace un ratito les platicábamos un poco de él, ¿no? Bueno, el texto se denomina así, Artivismo como concepto y práctica en Twitter, ahora X, ¿sí? Y es una revisión que hicimos entre los colegas Diego Espitia y Martín Sumaya y un servidor hace un tiempo, ¿no? Cuando aún se podía sacar información, cuando la API de Twitter lo permitía, ¿no? Antes de que se convirtiera en X y todo cambiara. Bueno, ahora todavía se puede, pero hay que pagar y hay que pagar cantidades estratosféricas. Entonces, bueno, lo que nosotros hicimos fue, ahí está, ahí dice activismo. Lo que nos interesaba era entender un poco cómo este concepto, el concepto activismo, que es algo que se discute, pues no sé qué tan cotidiano, pero digamos es una palabra o un concepto propio del campo del arte, ¿no? Del arte actual, por decirlo de alguna forma. Y se ha utilizado de tal forma que es algo como, digamos, está completamente naturalizado, ¿no? Es algo interesante. Entonces, bueno, la pregunta que teníamos nosotros era, a partir de la revisión de una serie de autores, es justo cómo se utiliza este concepto y cuál es su definición. Su definición a través de los campos semánticos en los que se encuentra inserta. Una de las líneas de investigación que tenemos en el laboratorio es desarrollar una metodología que nos permita hacer historia de los conceptos a partir de herramientas computacionales, ¿no? Entonces, bueno, lo que buscamos era, ok, la historia conceptual, una de las fuentes primordiales para trabajar cómo cambian y cómo cambia el sentido que se tiene alrededor de un concepto o en torno a un concepto, son los periódicos, ¿no? Son estas publicaciones, pues sí, periódicas que nos permiten, a partir de un marco temporal lo suficientemente amplio, ver no solo las menciones, que eso es algo que también es importante dejarlo en claro. Lo que nosotros buscamos no solamente es la frecuencia en que se menciona un concepto, sino que necesitamos herramientas que nos permitan entender cómo sí se menciona el concepto, pero además cómo pasa o cómo es parte de una experiencia temporal. Y eso es algo de lo que creo que nuestro artículo propone en este sentido. Claro, no tenemos, bueno, sí hay pues, pero la discusión en este término o en este sentido de artivismo, buscamos trabajarla a partir de lo que encontrábamos o de las voces que recuperábamos en Twitter. Entonces, bueno, ok, bueno, me voy a ir un poco para atrás. No tenemos tanto tiempo y creo que les pueden interesar más las cuestiones metodológicas y ver un poco los resultados, pero más o menos en el texto ustedes podrán revisar cómo hicimos una genealogía del término artivismo, algo que podríamos decir que es una suerte de neologismo, que es la suma, bueno, no es así de simple, obviamente, la suma entre arte y activismo, pero tiene como una cuestión ahí interesante, porque también hay voces que mencionan el arte político, por ejemplo, la cuestión de la resistencia, y es un problema, ¿no? O sea, cuando el arte que tiene una característica, un componente esencialmente crítico, que por definición busca no solo, digamos, no mencionar, no solo señalar, sino que busca transformar la realidad, ¿sí? Estamos hablando, digamos, de este activismo. Ahora, hay un concepto importante antes de entrar ya como en los detalles, es que podemos recuperar autores, por ejemplo, que es uno de los temas que nos interesa mucho, que es la cuestión del sentido común, ¿no? Y cómo se construyen las narrativas, que esto en cuestiones de redes pues es sumamente importante, en redes sociales. Y para eso nos tenemos que ir muy atrás, uno de nuestros grandes teóricos de la cultura occidental, que es Antonio Gramsci,
hay un libro muy interesante que escribió una autora de apellido Crehan, Kate Crehan, ¿no? Que habla sobre la cuestión del sentido común. Ya Bourdieu y otros autores han hablado de cómo construimos este tipo de, sí, de sentido, ¿no? O construimos definiciones, pero nos interesa decir básicamente que el sentido común se construye a través de comunidades. Y para nosotros, que hemos estudiado esto, hemos estudiado cuestiones de memes o cosas así, la dimensión del sentido común es importante porque sabemos, ¿no? Lo decimos cotidianamente, que es el menos común de los sentidos. Y lo que hace Gramsci, eso lo planteó hace prácticamente 100 años, ¿no? En un contexto sumamente complicado, es que uno construye el sentido a partir de lo que lo rodea de inmediato. Y eso nos lleva a tener ciertas definiciones. Ahora, ¿cómo nos sirven las redes para poder establecer estos sentidos? Porque mientras que mis colegas, amigas, amigos, alumnos, podemos tener un entendido de qué es, o la gente que nos dedicamos a estudiar cuestiones de activismo, tenemos una idea, lo que nos interesaba es saber o entender cómo, o ver cómo podemos recuperar esas voces de una manera amplia. Bueno, lo que hicimos nosotros fue analizar Twitter, ¿no? En una temporalidad comprendida entre 2010 y 2023 y revisamos tweets entre el mundo hispanohablante y el mundo angloparlante, ¿sí? Esa es la cantidad que tenemos, 35.314 en inglés y 15.823 en español. Y utilizamos un método que es el Negative Matrix Factorization, ¿sí? Que es un método estadístico que nos permite hacer un análisis temático de la información. Diego debe de andar por aquí, no sé si quieras comentar algo al respecto, Diego. Si es que me escucha, porque creo que mi computadora y la suya no Sí, dialogan sí, mucho. sí, Sí, pero ¿sí me buenísimo. escuchan? Sí. Sí, sí. No, digamos que estos métodos, como hablaba un poco en la mañana, estos métodos estadísticos no solo sirven para describir gases, sino para también describir palabras, ¿no? Y precisamente este es uno de los muchísimos métodos que existen en donde uno, en lugar de tener que leer, como en este caso, 35, bueno, casi 50,000 tweets, se usan estas métricas estadísticas para inferir los temas que están subyacentes en un corpus de documentos, en este caso un corpus en inglés y en español. Y agrupan los tweets en este caso como nubes de palabras. Ahorita en un rato las vamos a ver, nubes de palabras que nos dan una información acerca de las narrativas o de los temas que se estuvieron tratando en este conjunto de documentos. Y además, como nosotros tenemos a cada tweet asociado una fecha, entonces podemos hacer un rastreo de cómo cambia ese concepto o esos temas en el tiempo, que es lo que vamos a ver más adelante. Está cerrado tu micro, Motilla. Perdón, sí. Gracias por recordarme eso, un poco para ejemplificar, bueno, es un método en el cual se cruzan, digamos, términos contra temas y de esa manera se va visualizando la forma en que estos son mencionados a lo largo de un corpus, en este caso un corpus tan amplio como el que estamos hablando. Más o menos identificamos alrededor de 40, algunos es artivismo como concepto, artivistas y sus obras, artivismo como lucha social. Es decir, por ese mismo contexto buscábamos nosotros entender cómo se está definiendo, cómo se está formando. Bueno, la definición la terminamos construyendo nosotros, pero cómo se está utilizando, ¿no? Digamos, por los hablantes en este caso, ¿no? Por los internautas. Bueno, estas son las nubes de palabras de las que les hablaba Diego, y tenemos una serie de nubes para el caso del español y otra cosa, nubes para el inglés. Y aquí podemos ir viendo, por ejemplo, las nubes de palabras asociadas al concepto artivismo, y en el mundo hispanohablante esta es un poco la configuración que tiene, ¿no? Es decir, la palabra está asociada con, si ven en la nube inferior, es cambiar al mundo, ¿no? Digamos, es como lo central, podríamos decir. Es como una herramienta que sirve para transformar la sociedad, como se los decía en un principio. Implica acción, es activista, implica un montón de cosas, y está muy clara la dimensión del arte
y el artivismo, ¿no? Esto pareciera obvio, pero verán que va teniendo como ciertos cambios a lo largo del corpus y, por supuesto, en cuestiones de idioma también. Hay otras nubes, en este caso son las asociadas a artivistas y sus obras, y aquí la cosa empieza a ponerse sumamente interesante, porque vemos quiénes son los que están hablando, o sea, qué comunidades, que digamos geográficamente, quiénes están hablando más. Entonces, una imagen, tal vez la única imagen, más allá de los esquemas que tenía esta presentación, es una obra de una artista muy famosa, esta artista que se llama Tania Bruguera, y ella es cubana y su obra tiene muchísima repercusión a nivel internacional, ¿no? Es interesante que gran parte de los exponentes y las exponentes como más influyentes es gente de América Latina, ¿no? Entonces, justo por eso tenemos esta nube que habla de Cuba, ¿no? El mismo nombre Tania Bruguera aparece, pero aparece algo también muy interesante que nos hace ruido, que es este término de Daniel Arzola. Él es una persona que se dedica, él se asume como un activista, pero realmente lo que él trabaja son cuestiones publicitarias, ¿no? Y hace campañas, incluso para marcas importantes o marcas así de compañías muy grandes, bajo el tema del activismo. Y ahí vemos cómo empieza a tener como ciertos diversos tipos de sentido, porque él es uno de los personajes más influyentes en la red que recurren o apelan a ese término. Claro, estamos hablando de la gente que habla de las voces de Twitter, nada más, ¿no? Ok, en el caso, las palabras asociadas a luchas sociales, podemos ver que en el caso hispanohablante, la cuestión del feminismo, derechos humanos, la cuestión de género, mujeres, tiene un peso sumamente importante, ¿no? Como lo vemos aquí. Y vamos a revisar con estos esquemas que nosotros analizamos la evolución en el tiempo de las diversas categorías que están relacionadas con el activismo, en este caso para español, ¿sí? Y los picos es el momento, si ven en la parte inferior, está señalada la temporalidad que nosotros estudiamos y vamos viendo cuáles son estos picos distintos. O sea, en un primer momento podemos ver en este color azul cómo activismo entre el 2010 y el 2012 es importante en la discusión y después va a ir bajando un poco y para hablar más o centrarnos en activistas y sus obras, ¿no? Al final hay como un aumento en esto, Sí, en la perdón, dimensión hacia activismo y lucha social. Dele, Diego, dele. sí, comentario muy breve. Estos picos están asociados al número de tweets que se produjeron en un momento. Entonces, entre 2010 y 2012 hubo muchos tweets que hablaban del activismo como concepto, pero a partir de 2012 esos tweets ya no son tan frecuentes o no son tan, sí, no son tan frecuentes y se disparan otro tipo de temas como activistas y sus obras y durante el periodo de tiempo analizado el tema de activismo como una lucha social va aumentando lentamente, ¿no? Entonces con estos métodos es que podemos ver cómo estas narrativas se van dando a lo largo de los años, pero los picos esencialmente hacen eh, referencia a la cantidad de tweets que se produjeron en un momento dado respecto a un tema de los que está hablando José Antonio. Exactamente. Bueno, vamos a seguir con esto. Vamos a revisar rápidamente el mundo angloparlante. Y esta es, o sea, son las mismas categorías que estamos utilizando en ambos grupos, digamos, de hablantes. Y en este caso tenemos lo que está asociado al concepto activista es activismo, justicia social y artistas, ¿no? Están como estos tres grupos muy, muy claros. Obviamente es importante mencionar que dependen de las coyunturas que se estén viviendo en el momento, ¿no? En algún momento podemos hablar, por ejemplo, cuando fue lo de Floyd, ¿no? Este cuate que mató la policía norteamericana. Pues hay ciertas coyunturas que van a marcar la discusión en este sentido y obviamente pues está como telón de fondo la dimensión política que pues, lo que está sucediendo en estos lugares. Porque, a ver, también el activismo desde ciertos espacios discursivos se puede entender como una práctica que podríamos asociar, aunque en realidad no es así, hacia la izquierda o hacia, tal vez mejor dicho, hacia lógicas de carácter anarquista, pero mismos grupos que podrían tener posturas que tiendan hacia el centro o la derecha
apelan o pueden apelar también a este tipo de conceptos, ¿no? Bueno, en este caso son las nubes de palabras asociadas a artivistas y sus obras, y vamos a ver también aquí que tiene una configuración pues distinta. Aquí aparece, por ejemplo, en el mundo angloparlante la cuestión de lo queer, ¿no? Asociado a estereotipos, a estigmas, etcétera. Bueno, después las nubes de palabras relacionadas con luchas ambientales. Esto en el caso norteamericano es mucho más notable. Ahora veremos un concentrado o un análisis de una visualización de la red de todos estos temas, ¿sí? Y está asociado, por supuesto, al cambio climático, etcétera, ¿no? Como estas palabras que pueden ver ahí. Y bueno, sí, si ven estas dos nubes, refieren al cambio climático, toma acción, digamos, una cuestión más de activarnos sin necesariamente estar hablando como una cuestión activista, no necesariamente. Bueno, después en género, el género tiene un papel primordial o un papel central en el caso angloparlante, y en este caso son las nubes de palabras que podemos identificar con género, ¿sí? Coincide, entre otras cosas, con el Me Too, coincide con un montón de procesos que casualmente no tienen tanta repercusión en el mundo hispanohablante, aunque gran parte, o sea que hay un sesgo, podríamos decirlo, ¿no? Gran parte de la gente, es posible, ¿no? Que muchas de las personas que quieren entrar en esta discusión y que están escribiendo en inglés, pues vienen de mundos, digamos, su lengua materna es el español. Eso no es problema. Entonces, por eso no es una comparación así tan clara, ¿no? Después, otro de los temas que aparecen en el caso de inglés es el control de las armas, ¿sí? Que también tiene que ver con una serie de discusiones. No recuerdo exactamente esto del proyecto, Soulbox Project, no sé si tú lo recuerdas, Diego, pero bueno, ahí Sí, importante. eso era un proyecto también ¿cómo se llama? De activismo, donde, si mal no recuerdo, luchaban por que las mujeres que eran amas de casa tuvieran como un ingreso y un salario y derechos laborales, ¿no? Como darle esta categoría de trabajo a los cuidados del hogar. Va por ahí. Muy bien. Y bueno, esta es la gráfica, el tiempo volando, la gráfica de evolución de las categorías también relacionadas con activismo en los tweets en inglés, ¿no? Y podemos ver también es un comportamiento distinto al del mundo hispanohablante. Bueno, después de hacer esta revisión, nosotros hicimos unas redes de concurrencia de hashtags de estas publicaciones, y voy a ver si me permite esto hacerlo más grande. Y este es el caso en español, y es interesante, ven como el concepto activismo concentra un montón pues de tweets, ¿no? Es un concepto central. Por otro lado, tenemos el concepto arte, que está, digamos, también tiene una conexión importante, muchos vínculos. Arriba Cuba, sin ser el más conectado, está vinculado justo por estos artistas. De hecho, hay un grupo, Tania Bruguera tiene un instituto que es el Instituto me parece, de activismo Hannah Arendt, ¿no? Y bueno, incluye que hacen residencias en Cuba, etcétera. Digamos, está en la discusión, eso es importante. Y bueno, y de pronto hay otras cosas. Por ejemplo, acá hubo una polémica, no recuerdo exactamente la fecha, pero en el cual era un comediante, no me acuerdo si era español o un humorista español, que lo habían como señalado el gobierno lo había tratado de censurar o de castigar por algo que dijo. Entonces, bueno, cierto grupo de personas se empezaron a movilizar y apelaron al término activismo también, ¿no? Entonces, podemos ver, o sea, como una conclusión parcial, es la cantidad de significados o esta polisemia que puede tener un término, que si bien nos fuéramos a un diccionario o le preguntáramos al Instituto Hannah Arendt cómo definen ellos activismo, que en el artículo recuperamos esa definición, pues ellos van a dar como una definición muy estricta, pero esto es algo interesantísimo porque la definición tiene un montón de posibles acepciones que se los dan los hablantes, ¿no? Bueno, en el caso norteamericano, como veíamos que está la cuestión del activismo también, ¿sí?
vean cómo es un comportamiento completamente diferente. Tiene otro nodo que es sumamente importante, es el de art, ¿no? De arte, y las luchas feministas también van a tener como papeles muy importantes en esta discusión. No sé si quieras agregar algo aquí, Diego, antes de que nos acabe el tiempo. No, no, creo que está todo claro, a menos que hayan preguntas. Sí, y mejor lo dejamos un poco para eso. Como resultados preliminares que les podemos compartir aquí, es que, bueno, en primer lugar está esta cuestión del concepto, ¿no? Que implica de cierta manera como la transformación social, podríamos decirlo de alguna manera. Luego tenemos personajes que son importantes, como Arzola. Él se asume como un artista, como les decía, pero su fin es publicitario, y él dice que por medio del arte él moviliza cosas, pero no apela a algo que son las luchas, por ejemplo, por los derechos humanos, por la cuestión de los feminismos, por reducir las violencias, etcétera, que el artivismo apela hacia allá. Entonces, en estas lógicas del sentido, incluso es apropiado el artivismo con un fin de carácter mercadológico, mercadotécnico. Y en el mundo angloparlante hablamos de cosas similares de cierta forma, pero está más enfocado justo hacia luchas ambientales, a cuestiones de equidad de género, vimos la cuestión del control de armas, etcétera. Y bueno, es un tema que tiene fuerza o va cobrando fuerza a partir del año 2010. Nuestro análisis que les hemos presentado, que presentamos en este capítulo del libro, corta en el 2023, justo porque ya posteriormente ya no pudimos recuperar estos tweets. Lo hicimos en la coyuntura, ¿no? De hecho, me parece que después de que terminamos, de que recuperamos la información, a los pocos días ya no pudimos acceder. Pero lo bueno es que la temporalidad estaba marcada hasta el 2023, entonces se completó el estudio. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Creo que hemos sido demasiado generales, entonces nos gustaría abrir el micrófono por si alguien tiene alguna duda o algún comentario.